Sí. Sí, la ven, ¿verdad? ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, bien. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que comprende tres leyes importantes que influyen en toda la naturaleza y en todo el universo. Son las leyes del retorno, las leyes de la recurrencia y la ley de la reencarnación. El ser humano está sometido por muchas leyes o está regido por muchas leyes. Voluntaria o involuntariamente estamos sometidos por estas leyes. Creamos o no creamos, seamos creyentes o no creyentes, estas leyes siempre nos van a influir. Mientras estemos aquí en la existencia, estamos sometidos o estaremos sometidos a estas leyes. Y mientras no hagamos ninguna actividad para poder liberarnos de estas leyes, pues estaremos sometidos a dichas leyes. Así que es importante entonces entender estos tres aspectos de estas tres leyes, que necesitamos trabajar, revolucionarnos para dejar, aún sin desencarnar, aún sin dejar el cuerpo físico, dejar de estar sometidos a estas tres leyes. Y eso se logra cuando una persona logra encarnar a su ser, cuando una persona logra unirse a su divina madre, a su ser interior, a cristificarse, entonces se libera por completo de estas tres leyes. Puede, en este caso, como grandes maestros como Cagliostro, puede no morir, puede tener el elixir de larga vida, si así lo quiere. Por eso les digo, se libera uno del retorno, de la recurrencia y de la reencarnación, pero se necesita trabajar intensamente en los tres factores de la revolución de la conciencia para poder liberarnos de estas tres leyes, del retorno, de la recurrencia y de la reencarnación. Bueno, Buda dijo, hay tres leyes, o hay tres cosas eternas en la vida, mejor dicho. Esas tres cosas eternas en la vida son, primera, la ley, de las leyes, me refiero a las leyes de las que estamos hablando, la ley en general, el nirvana o el paraíso como segundo término, y tercero, el espacio. Es decir, el ser humano va a vivir en un espacio, en un lugar, bajo distintas leyes. En este caso a nosotros nos rigen 48 leyes, las cuales pues nos tienen atados aquí al mundo físico, aquí en la Tierra. Entonces, para abarcar este tema de la ley del retorno, de la recurrencia y de la reencarnación, tendremos primero que saber qué es una ley. Hablando de leyes superiores, existen leyes conscientes y leyes mecánicas. Las leyes mecánicas o las leyes de la Tierra, las leyes del ser humano, son ciegas y son sobornables. La ley superior o las leyes superiores son conscientes y no son sobornables. Una ley es una norma o un establecimiento que se manifiesta y que rige a toda la naturaleza bajo, obviamente, la observación de la divinidad. Y es un postulado que debe de cumplirse, que debe respetarse, que debe de obedecerse. Pueden ser leyes escritas o pueden ser leyes no escritas.
pero de que nos influyen. Así es que si desconocemos las leyes mecánicas o las leyes terrenales, pues es común que desconozcamos las leyes divinas o las leyes superiores. Hace algunos años nos decía una persona en cierta ciudad, lugar donde andábamos, ¿no? Que lo que nosotros enseñábamos no era cierto o no era verdad, que solamente era verdad lo que conocía esa persona, ¿no? Nosotros le dijimos que si no entiende, si no alcanza a comprender la información terrenal, mucho menos entenderá la información divina. Y que por lo tanto, pues, para él, pues, era eso, y yo no le podía cambiar su forma de pensar. Pero sí, es importante entonces, y se lo mencionamos a aquella persona, que el desconocimiento de la ley, ya sea divina o humana, no lo excusa de su cumplimiento, no lo libera de su cumplimiento. Es decir, tenemos que cumplir con las leyes terrenales y con las leyes divinas. Si aquí en la tierra se violan las leyes terrenales, pues imagínense qué hacemos con lo divino. No estamos cumpliendo con la ley de Moisés, con sus 10 mandamientos y con los 2 que agrega el maestro Samael, que en realidad son 12 mandamientos, además de los 10 que ya conocen. Haz tu deber y haz que tu luz brille. Esos son los 2 mandamientos. Entonces, es importante saber que consciente o inconscientemente tenemos que cumplir con las leyes, o las leyes nos van a influir de manera consciente, de manera inconsciente. Todo depende de nuestra situación. Por eso, para que haya orden, pues tenemos que estar dentro del orden. O, si no cumplimos las leyes, vamos a estar dentro del caos. Cada quien elige dónde está. El caos genera conflictos. El orden genera el cosmos, porque cosmos significa orden. Y el cosmos está dentro de la ley del orden. Como humanidad en el planeta Tierra, hemos caído dentro de la ley del caos, de la anarquía. Por eso, en todo debe de haber orden. ¿Por qué? Porque sin orden y sin libertad se llega a la tiranía. Pero la libertad sin orden se convierte en anarquía. Cada quien va a hacer lo que quiere. No, debemos estar dentro del orden, dentro de la ley, no dentro de la anarquía. Tampoco vamos a ser los meros de la ley y vamos a imponer nuestra ley como una tiranía. No, todo está dentro del orden. Entonces necesitamos un orden, pero con libertad, pero que haya orden. Por ahí hay quien se anda queriendo salir del orden, ¿sí? Hay muchas personas que andan queriendo salirse del orden. Mas, sin embargo, pues, como todo esto también, entonces existe libre albedrío, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Tarde o temprano vendrá la factura. O tarde o temprano tendrá que dar cuenta, tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos. Así lo dice la enseñanza superior de la Gnosis. Haz lo que quieras, pero recuerda que de todos tus actos tienes que dar cuenta. Y ahí se habla libertad, paz, armonía, amor, etcétera, etcétera. Y como somos humanos, pues siempre tenemos la tendencia a la entropía, a hacer todo en forma anárquica.
creyéndonos pues autosuficientes, cuando en realidad todos dependemos de todos. Por eso es importante entender esto de las leyes y vamos a entrar de lleno a lo que son las leyes del retorno, de la recurrencia y de la reencarnación, o recurrencia y ritmo. Bien, las leyes del retorno, de recurrencia y del ritmo gobiernan inteligentemente la vida, gobiernan inteligentemente la muerte. Influyen en la naturaleza, en todos los reinos, en el reino mineral, en el vegetal, en el animal, en el humano y hasta en el reino divino. Ahí se manifiestan estas leyes. Solamente que en el reino superior, en el reino divino, a pesar de que estén presentes esas leyes, ya están libres aquellas personas, aquellos seres. Y pues estas leyes son como una corriente que va y viene, como un flujo y reflujo, donde se dan cambios continuos y constantes en forma cíclica, en forma de círculo, que van y vienen. Y al menos en este plano, los que estamos aquí en este plano tridimensional, pues estamos sometidos a estas leyes. Al retorno, a la recurrencia, al ritmo. A la reencarnación no, porque pues eso es para gente despierta. Y todo en la naturaleza funciona de acuerdo con las leyes del número, medida y peso. El acaso no existe. Cada quien tiene lo que le corresponde. A cada quien le va como le debe de ir en la vida. Por eso hay pobres y por eso hay ricos. Por eso hay justos y por eso hay injustos. Todo de acuerdo a la ley de número, medida y peso. Es que a fulano de tal le va bien y a mí no. Es de acuerdo a la ley. Nosotros no podemos modificar la ley. La ley es así y cada quien tiene lo que merece. Cada quien tiene lo que merece. Por eso es muy, muy importante en este caso entender estos aspectos de las leyes. ¿Vale? El acaso no existe. Todo nos sucede de acuerdo al retorno, a la recurrencia y a la reencarnación, al ritmo, perdón. Ritmo. Empezaremos a explicar la ley del retorno de todas las cosas. Los seguidores de Pitágoras y su escuela, los pitagóricos, dijeron que las mismas cosas se repiten una y otra vez de manera incesante. El maestro Samael nos dice que a eso Pitágoras le llamó metempsicosis de Pitágoras. El retorno es inevitable. La ley del retorno establece que todo vuelve a su punto de partida original. Por ejemplo, hablando del día y la noche, empieza el día, termina el día, empieza la noche, y luego retorna el día. Esta ley del retorno se manifiesta en todo. En lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. Todo va y todo viene. Las manecillas en el reloj están girando constantemente. Están expresándose, están manifestándose. Como un retorno continuo. Retornan los días, retornan las horas, retornan los años, retornan las estaciones, retornan las fiestas. La ley del retorno es un ciclo que va y viene y que se vuelve a repetir. Y entonces todo va, todo viene, todo refluye. Entonces, esa
sería la ley del retorno. Y todos nosotros, en este momento, retornamos a este plano físico, con el cuerpo físico que nos tocó tener, sea cuerpo físico de varón, o sea cuerpo físico de dama o de mujer, pero retornamos. Y el retorno viene acompañado de una segunda ley, que es la recurrencia. Pues ya estamos aquí, ya no podemos liberarnos de este retorno. Al menos que se quiten la vida, pero pues eso es cobardía y tendremos que retornar nuevamente. Se dice que hay que encontrar la clave de este movimiento continuo. Y la clave del movimiento continuo la debemos encontrar en la comprensión y en la liberación de estas leyes. Entonces, todo vuelve a retornar, todo regresa. Por ejemplo, los nietos fueron los abuelos y ahora son los nietos. Y los nietos ahora son los papás y así sucesivamente. Se va dando el retorno. Casi todos retornamos y regresamos a la misma familia. Casi nunca nos podemos liberar de una familia que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a esa ley y como dijimos anteriormente, esa ley está bajo el número, la medida y el peso. Todo, exactamente, todo matemáticamente. Estas leyes son matemáticas, porque las matemáticas son exactas y se cumplen tal cual. No debe de haber error, no debe de haber falla. Les decía, la ley del retorno viene acompañada de la ley de la recurrencia. El maestro Samael dice que el tiempo es redondo, es decir, el retorno, y es cíclico, se repite en diferentes niveles, en diferentes espiras, ya sea espiras muy elevadas o espiras muy bajas. Por ejemplo, hablando del retorno y de la recurrencia, si en una vida pasada fuimos varones y hoy volvemos a retornar como varones, pero fuimos alcohólicos o borrachos, hoy volveremos a ser borrachos. Ya sea borrachos pobres o borrachos ricos, como uno de nuestros expresidentes. Al fin y al cabo, todos, tanto el borracho pobre como el borracho rico, está de camino a la involución. Está en el mismo problema. Solamente que, hablando de las espiras, el borracho rico está en una espira más elevada que el borracho pobre. Por ejemplo, ¿no? Pues hay personas que tienen este vicio del alcoholismo o de la borrachera, pero pues se van a rehabilitar a Oceánica, a instituciones de alto nivel donde los tratan bien y todo lo demás. Pero hay personas que no tienen para eso y se quedan tirados en la calle. Ambos están perdidos, solamente que uno está en un nivel o espiral alto y otro está en un nivel de espiral muy bajo. Entonces, como la ley del retorno se acompaña de la ley de la recurrencia, entonces, si en una vida pasada fuimos borrachos, hoy vamos a volver a ser borrachos y nos vamos a juntar con los borrachos de la vida pasada, por afinidades. Por eso dice el maestro Samael que en esta ley todo vuelve a suceder tal como sucedió antes, más la experiencia del ciclo. Puede ser que haya una experiencia desagradable o una experiencia agradable. Así es que, si nosotros reflexionamos en esto, todo lo que nos pasa en la vida o lo que nos está pasando, no es la primera vez. Esto ya lo pasamos en otra vida y hoy estamos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Por estas leyes, la ley del retorno y la recurrencia. Por ejemplo, retorna una pareja, retorna una persona varón y retorna una persona dama. Y por recurrencia
se van a encontrar, se van a enamorar, se van a casar, van a tener hijos, van a llevar una vida más o menos estable. Si en una vida pasada empezaron a pelear, hoy empezarán a pelear nuevamente. Si en una vida pasada se separaron, hoy se van a separar nuevamente. Más las consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene un niño y ese niño estuvo involucrado. Él o la familia que haya tenido la niña o el niño estuvo involucrado también en la vida pasada. Y el niño dice, es que yo no entiendo por qué me pasa esto. Ese niño influyó en otra vida para que se pudiera dar esa problemática. Permítanme, me están preguntando cómo entrar. Ahorita les comento. Ok, permítame, es que me estaban preguntando cómo entrar. Bien, entonces, esto es lo que sucede, ¿no? De que ya tenemos compromisos. Aquí lo importante es superar la recurrencia, trascender la recurrencia. Se dice que una persona, un hombre o una mujer, es lo que es su vida. Si una persona, hombre o mujer, no trabaja psicológicamente para modificar su vida, pues seguirá cayendo en la misma recurrencia, en la misma problemática, en la misma situación. Aquí se habla de malas consecuencias, favorables o desfavorables. Si en una vida pasada esa mujer fue abandonada por su marido, la dejó con hijos y en la miseria, se volverán a encontrar, de acuerdo a la ley del retorno y la recurrencia, se volverán a casar. Pero ahora, el que será abandonado será el varón, la mujer lo dejará. ¿Por qué? Porque todo se cumple matemáticamente. Muchas veces nos preguntamos, híjole, a ese varón lo dejó su mujer, lo dejó su esposa, lo dejó con los hijos, y pues, ¿qué pasó? No, es que en otra vida pasada, él dejó a su compañero o compañera con los hijos, en el hecho de la miseria y de la enfermedad. Así funciona la ley de la recurrencia. Y si somos más crueles, o no tanto crueles, más crudos, más reales, y diciendo las cosas tal cual, sin intención de dañar a nada ni a nadie, por ejemplo, ¿no? Una mujer que se vaya a dedicar a la prostitución, desde pequeñita tiene esas tendencias. Y tarde o temprano, pues, entrará prácticamente en la prostitución. ¿Por qué? Por retorno y por recurrencia. Se va a asociar con las mismas personas, con las mismas gentes, para que se dé ese proceso de entrar en la prostitución. Y así, en cada problema que tengamos, se dará. Porque estamos sometidos a la ley de la recurrencia y la reencarnación. Al menos que trabajemos modificando la recurrencia en el trabajo psicológico, en la observación, podríamos evitarlo, pero necesitaríamos trabajar de lleno sobre todo esto. Por eso se dice que tenemos una vida que se repite en muchas existencias. La misma vida que hoy nos está tocando vivir, si hoy que tenemos la gnosis no modificamos nada, en la siguiente vida, si es que nos queda otra, pues volveremos a repetir lo mismo, y si no, pues ya entraremos a la involución. Entonces se da la repetición de los mismos problemas, los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias, los mismos conflictos. Esto es un axioma fundamental de dicha ley. ¿De cuál? De la ley de la recurrencia. Así es que ya sabemos
que lo que estamos viviendo es por recurrencia y es lo que ya vivimos en vidas pasadas y lo que estamos pagando o lo que estamos sufriendo es lo que tenemos que pagar. Bien, la ley de la reencarnación es diferente. ¿Sí? La ley de la reencarnación es para gente que ya se liberó de la ley del retorno y la recurrencia, para gente que ya despertó, que ya se hizo discípulo, que ya se hizo iniciado, que ya se hizo maestro. Entonces, hablando de seres que se han reencarnado, pues se menciona que Vishnu tuvo 10 reencarnaciones. Jesús el Cristo, pues tuvo reencarnaciones también. El maestro Samael, pues tuvo varias reencarnaciones voluntarias. Entonces, solo los Budas, solo los grandes dioses, solo los grandes devas, solo los reyes divinos, solo los maestros se reencarnan a voluntad. Y la reencarnación hace referencia a reincorporar lo humano en lo divino y lo divino en lo humano. Entonces, una persona que asimila esa fuerza divina en la humana puede reencarnarse voluntariamente, puede morir a voluntad y puede volver a voluntad, a nacer a voluntad, no por retorno o por recurrencia, sino por voluntad. Y lo hace con el propósito de ayudar a la humanidad. Así es que les quede claro que la reencarnación solo es para gente despierta, para gente divina, para gente sagrada. No es para personas comunes y corrientes como nosotros. Dicen, no, es que en una vida pasada yo fui tal divinidad o tal persona. No, eso es ego. Que no los confundan por ahí. Que no les digan que ya son maestros o que ya son fulano de tal. No, 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 no. Eso de la reencarnación es para gente despierta, para gente que trabajó, a lo que nosotros debemos dedicarnos es a trabajar intensamente. Entonces la reencarnación es la reincorporación de lo divino con lo humano y lo humano con lo divino, mediante un orden, una disciplina, un trabajo interno psicológico que nos va a llevar a lograr ese propósito. Bien, nos quedan 5 minutos. Adelante, damos etapa a las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Quieren preguntar algo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué es espiras? Ah, ok, está bien. Sí, señora Inés. Espira se refiere a niveles sociales o espirales o vueltas. Haga de cuenta, espira es una espiral como la escalera de caracol o como esos arreglos espirales de Navidad que ponían. Esos espirales tienen espirales, la parte alta y la parte baja. Entonces, en la parte baja, en el ejemplo que pusimos, están los borrachos pobres, ¿no? En la parte alta, los borrachos ricos, como José José, por ejemplo, en su momento. De personas públicas, pues. Personas públicas, ¿no? Entonces, tuvo un tratamiento, una ayuda especial, este personaje que tenía posibilidades, a diferencia de cualquier persona como nosotros, que somos borrachos, pues no tenemos ninguna posibilidad para tratarnos. Pero tanto el rico como el pobre estamos en el mismo problema. Sí. Ahí somos iguales. La única diferencia es la parte económica. Bien, ¿algo más? Gracias. Sí, por nada. No, de mi parte no, todo está Sí, claro. Anselmo, adelante, te escuchamos. No, digo, no, esta vez no, de mi parte, pues todo está claro ahorita. Ok, está bien.
¿Alguna otra pregunta? Gaby, Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario, si me lo permites. adelante, Mari. Pues que estaría bien trabajar en las mantralizaciones, porque luego nos suceden cosas que decimos, ay, pobrecito de mí, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y pues todo tiene una respuesta si nosotros trabajamos internamente para buscarla y que nos llegue la comprensión y entonces pues transformar ese momento para no volverlo a vivir. Ese es el propósito de esta enseñanza. Es lo que mediante la meditación, de las prácticas que necesitan la transformación desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista metafísico, como somos, hay que trabajarnos para que podamos ir trascendiendo las recurrencias que tenemos con compañeros, con nuestra familia, con los vecinos, son muchas recurrencias que hay que estar trascendiendo. Y para eso debemos de trabajar con lo que tú comentas, con las bases psicológicas. Muy bien. ¿Algo más? Nos quedan 2 minutos todavía. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Gaby quiere decir algo? ¿No? ¿Anselmo quiere decir algo antes de que terminemos? Gracias. Bueno, gracias. Estamos a punto de concluir. Hasta luego entonces. Si no hay más preguntas, nos veremos el próximo viernes, primeramente Dios. Sí, Muchas gracias. Gracias. Hasta luego entonces. sí, Bye. hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.